o del derecho procesal. De hecho, lo que están viendo ustedes ahora en la presentación es todo eso que discutimos y conversamos ya en las clases anteriores. Ustedes tienen algunos videos ahí que les pueden ayudar también a tener una idea más general de los antecedentes de estos debates que se han tenido a nivel doctrinario sobre la disciplina del derecho procesal constitucional. Se las paso rapidito porque todos tienen, de hecho, ya este contenido de la clase y fue lo que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Insisto, hablamos del concepto, hablamos de su naturaleza jurídica, las distintas definiciones que se han trabajado a nivel de los doctrinarios. Lo más importante para mí, y que quisiera que fuera el punto medular de la clase de hoy, aparte que en serio se los insistiré siempre, todas mis clases van a tener 2 puntos en donde yo voy a ser recurrente. Primero, pedirle su participación activa, sea cual sea la duda que tengan y sea cual sea la naturaleza de la duda que tengan, háganla en la clase, porque esto es lo que hace que la clase se vuelva más nutrida y la participación de ustedes hace también un diseño más estricto de la cátedra. Y la segunda recomendación que va a ser permanente conmigo hacia ustedes es que lean. Uno siempre prepara la clase con la premisa de que ustedes saben más de lo que uno les va a enseñar y que lo que uno trae a la cátedra es solo un desarrollo de todo lo que ustedes ya han leído. Y si ustedes no leen, pues la cátedra se queda como con esa pata coja, ¿verdad? De no poder llegar a la expectativa porque no tenemos ese nivel también del lado del estudiante. Yo les comenté en la clase anterior que habían ciertos puntos que por la experiencia considero que son torales en el conocimiento del derecho constitucional. Ya luego de ver nosotros sus generalidades, sus antecedentes, cómo se define el nombre, todo esto que están viendo ustedes ahora que va pasando en la presentación, su naturaleza jurídica, la autonomía que tiene este derecho, su objeto, etcétera, etcétera. Hay un punto particular. En la última clase nosotros nos quedamos, vamos a tratar de adelantarla acá, discutiendo sobre la defensa de la Constitución. Yo hay 2 puntos en los que quiero ser enfática en la clase de hoy. Vamos a tratar en lo poco que nos queda, de tomar mitad y mitad para abordar los 2 temas. Uno que es el de la defensa de la Constitución y lograr advertir la diferencia que existe entre la protección constitucional y las garantías constitucionales. Por eso les insistiré, si en esta discusión del día de hoy hay dudas de parte de ustedes, que las puedan hacer. Este es el momento en el que podemos advertir esas diferencias y yo sé que si logramos hacer propias estos conceptos que distinguen a la protección constitucional de la garantía constitucional como parte de un universo, y a mencionar este universo me refiero al universo de la defensa de la Constitución, vamos a poder entender de mejor manera todos y cada uno de estas garantías constitucionales cuya naturaleza es eminentemente procesal. El tema de la protección constitucional la vamos a ver muy rápidamente y básicamente porque es un tema que se discute más a nivel de teoría del Estado, de ciencia política y de derecho constitucional. No sé cuántos están en esta clase que estuvieron en la clase anterior de derecho constitucional, pero tampoco dudo que sea algo que ustedes hayan visto con el catedrático que les dio este curso, el tema de la protección constitucional. Llegamos ahora a este tema. En la currícula nosotros nos plantean la defensa constitucional como parte del estudio del derecho constitucional y nos ponen una unidad específica a la denominada protección constitucional y luego nos ponen una unidad específica a la garantía constitucional. ¿Por qué de esta diferenciación? Yo la verdad no termino de entender por qué se hizo en la estructura del programa así, porque desde mi perspectiva, y como ustedes van a ir viendo, todos forman parte de un solo contenido, que es el concepto de la defensa constitucional. Y quisiera hacerlo desde una perspectiva más práctica. Cuando nosotros hablamos de la defensa del texto constitucional, hablamos no solo de los mecanismos internos, o llamémosle mecanismos orgánicos, que hacen que se defienda el texto constitucional, pero también lo que define
y entraña el texto constitucional, así como de las garantías que ante la posible ruptura o ante la posible violación de una garantía fundamental, ojo, ese es otro tema que tenemos que aprender a diferenciar, se pueda haber dado en el devenir de una circunstancia específica. Cuando nosotros hablamos de la Constitución, hablamos no solamente de el contenido de las garantías constitucionales que nos asisten a los ciudadanos, sino hablamos también, y que es un tema excelso y particular en el texto constitucional, hablamos de un marco, hablamos del marco que define el ámbito de acción de los distintos órganos que se encuentran diseñados dentro de un Estado. Un principio elemental de todo gobierno republicano es ese ejercicio de los 3 organismos de Estado y de los organismos que existen contemplados en el texto constitucional como organismos extrapoder. Entonces, cuando nos referimos a la protección constitucional en específico, hablamos sí de un mecanismo de defensa, pero hablamos de instrumentos que tienen en su clasificación algunos aspectos particulares. Insisto, esto ya lo vimos en derecho constitucional, lo vamos a ver de una pasadita rapidita para que no se nos olvide. Yo les decía en la clase pasada, la defensa de la Constitución para nosotros tiene que estar englobada básicamente en 2 conceptos. El primero, que es la protección constitucional, y el segundo, que son las garantías constitucionales. ¿Qué es lo que comprende la protección constitucional? La protección política, la protección jurídica, la protección económica y la protección social. ¿Y qué es lo que se protege a través de todos esos instrumentos jurídicos? Es ese balance que tenemos en las distintas instituciones que conforman el Estado. Recuerden ustedes que es en el texto constitucional en donde se definen las funciones de los distintos organismos de Estado, en donde se definen también las funciones y las atribuciones de los organismos extrapoder del Estado, y es a través de la participación de todos esos organismos entre sí que nosotros logramos mantener esa consistencia, esa coherencia que tiene un sistema político en un país. Nosotros vamos a referir aquí obviamente en particular al sistema que tenemos en Guatemala, pero es la forma en la que funciona en todos los sistemas de gobierno que tienen esta estructura constitucional. Sea cual sea la línea ideológica, lo que nosotros tenemos aquí es el respeto a esa decisión política suprema que constituye esta norma fundante de este Estado y que estructura esos mecanismos de control y de balance. Ahora bien, estamos hablando siempre de la defensa de ese texto constitucional. Vamos a encontrar otro tipo de instrumentos, pero que más que ser instrumentos de protección, van a ser instrumentos de garantía. Y esos instrumentos de garantía van a ser, y ese sería el punto de diferenciación entre la protección y la garantía constitucional, van a ser instrumentos procesales. ¿Por qué procesales? Porque nos van a activar un proceso a través del cual nosotros vamos a exigir el cumplimiento y el respeto de las garantías fundamentales. Quiero saber si no nos hemos perdido en esa parte, si hay algún tipo de duda en la diferenciación que tenemos entre los instrumentos de protección constitucional, los instrumentos que constituyen las garantías constitucionales, y la diferencia, que yo sé que es compleja y se insisto tanto en preguntarles, es porque estoy absolutamente consciente que este nivel de abstracción de concepto no es algo tan sencillo, pero sí necesito que advirtamos la diferencia entre una garantía fundamental, que no son más que los derechos que están contemplados en la Constitución, y una garantía de defensa constitucional. ¿Estamos claros hasta aquí? Porque miren que puedo empezar a preguntar. A ver, Enrique. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Licenciada, por ejemplo, en la protección constitucional es cuando, digamos, existe
hay un artículo en la ley electoral en que yo sé que es inconstitucional. Eso es la función ahí de la Corte de la Defensa de la Constitución, es protección a esa constitucional porque hay una violación a un determinado artículo. Y la garantía es, por ejemplo, cuando, cuando vengo yo y presento existe una violación y entonces aquí la Corte de Constitucionalidad, por decirlo así, aquí en Guatemala, inicia todo un proceso. Esa es como la diferenciación entre una y otra. Vamos a empezar por algo que es particular. La Corte no inicia el proceso, ¿ok? La Corte la van a iniciar las partes, que son las que plantean la discusión sobre la violación de un derecho o la violación de una garantía que está consagrada en la Constitución, no una garantía del texto, sino un derecho violentado. Vamos a ver, en la Constitución tú tienes ciertos apartados. Tienes el apartado dogmático, en donde se define un catálogo de derechos. Tienes los derechos individuales y tienes también los derechos colectivos. Pero tienes otro apartado que es un apartado orgánico. Lo que pasa es que el ciudadano de a pie, no el ciudadano que está matriculado en la universidad y que estudia derecho, no entiende esta diferenciación en cuanto al contenido. Yo quisiera saber de entrada cuántas personas conocen el texto constitucional. Y es más, vamos elevándonos. De entrada, ¿cuántos estudiantes en serio leen la Constitución? Y me diría incluso, ¿cuántos abogados le dan seguimiento a sus conocimientos del derecho constitucional, que son un pilar fundamental? No se puede hablar que conocemos un sistema jurídico si no conocemos el esquema constitucional. Entonces, no nos perdamos en esto. Ahora voy contigo, Edwin. Nosotros vamos a tener en la Constitución el catálogo de derechos que están reconocidos por esta asamblea, que es el máximo representante de la voluntad que tiene este conglomerado social, y nos hace una enunciación de derechos, que los tenemos divididos entre derechos individuales y derechos colectivos, ¿verdad? Los derechos humanos que tenemos como individuos y como colectivos. Pero no nos olvidemos que la Constitución también tiene un apartado orgánico, y que ese apartado orgánico no solo nos define qué es el Ejecutivo, qué es el Legislativo, qué es el Judicial, cuáles son los órganos extrapoder, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, los consejos de desarrollo, las municipalidades. El hecho de que el texto constitucional nos defina en un apartado orgánico cómo se estructura el Estado es no solo asignarle sus atribuciones y sus funciones, sino en ese vaciado de atribuciones y de asignaciones, marcarles los límites. Yo les repito permanentemente en la clase de Derecho Constitucional que la base fundamental, el fundamento teleológico de un texto constitucional es límites al ejercicio del poder público. No lo olviden. Límites al ejercicio del poder público. La Constitución lo señala. El funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite que haga. No tiene límite de interpretación. No puede ser, yo creo que la ley de pronto dice, no. Usted solo puede hacer lo que la ley dice que haga. La postura del ciudadano es distinta. El ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíba que haga. Entonces tenemos que tener bien claro que no solo nos garantiza una serie de derechos en nuestro ejercicio individual y en nuestro ejercicio colectivo, nuestros derechos individuales, nuestros derechos colectivos, nuestros derechos fundamentales, y garantiza esos derechos fundamentales, sino que además diseña al Estado. ¿Estamos claros con esto? La parte orgánica es un diseño del Estado en la estructura de los tres poderes y en los órganos suprapoder. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta defensa constitucional? Que no solo existe, ojo, que la defensa, y ahí lo tienen ahorita en la presentación que está ante sus ojos, que la defensa tiene esas dos variantes. Yo voy a proteger el texto constitucional por un lado, pero además voy a emitir garantías, porque si ocurre alguna vulneración a estos derechos, ya sea individuales o colectivos, e incluso
Si existe una vulneración en el ejercicio del poder público, el ciudadano puede reclamarlo. Hay contiendas, y las vamos a ver en específico, que pueden surgir entre el propio Estado, pero particularmente lo que tenemos son estos dos elementos, cómo proteger al texto constitucional como un órgano vivo y cómo proteger al ciudadano ante la vulneración de estas garantías individuales a través de garantías constitucionales de defensa. Como tú lo planteas, Enrique, y te lo vamos a poner digamos, ejemplos prácticos, ¿va? ¿Cuál es la protección política que tiene el texto constitucional? Y vamos a hablar siempre cuando hablemos de protección. Son tres términos que necesito que hagan propios y que los memoricen. Defensa como concepto general y protección y garantía como especies. ¿Ya? Vamos a tener la defensa a través de la protección constitucional y a través de las garantías constitucionales. Entonces, el texto constitucional nos define cuáles son esas protecciones y cuáles son esas garantías. Obviamente las tenemos que ir interpretando y las tenemos que ir estudiando. Por ejemplo, si nos situamos en los medios de defensa de la Constitución, ¿qué es lo que Fixamudio nos da una definición? Ustedes la pueden ir leyendo, la tienen en el texto que les envié. Quiero entrar más a la parte práctica de los medios de defensa. Nosotros vamos a encontrar básicamente dos medios de defensa. Los medios jurídicos, que son los que vamos a encontrar en el diseño del texto constitucional, y los medios procesales, que si bien están definidos, está definida el amparo, la inconstitucionalidad y la exhibición personal, son desarrollados en una norma específica, que es la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Cuál es la finalidad de estos medios de defensa constitucional? Primero es conservar la norma constitucional. Segundo es prevenir la violación del texto constitucional. Reprimir su desconocimiento, porque dentro de todo también se mandata, particularmente a la Corte de Constitucionalidad, hacer difusión del contenido de la Constitución, ya incluso a celebrar su promulgación, y lograr el desarrollo y evolución de las etapas y disposiciones constitucionales. ¿Alguien pidió la palabra? Perdón, creo que fue Enrique. Continuamos. Esta defensa nace a partir de que se crean los tribunales constitucionales. Nosotros empezamos a hacer propios en los textos constitucionales figuras que hacen operativa esta defensa a nivel de las garantías. Insisto, yo no sé cómo estamos con los compañeros que se incorporan en este curso. En el curso anterior yo les pasé estas definiciones en cuanto a la defensa constitucional. Hay autores muy interesantes, entre ellos Peter Haberle, que desarrolla mucho de esta obligación ante la defensa del texto constitucional. Pero creo que lo más importante es que nosotros, de hecho, lo tenemos consignado en nuestra Constitución. ¿Quién lee el artículo 135, que es el que aparece en su pantalla? A ver, ¿quién puede leer el artículo? Por favor, Yolani. Sí, deberes y derechos de los ciudadanos. Son derechos y deberes de los ciudadanos los siguientes. A o B, no sé, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución Constitución de la República. Constitución de la República. Sí, es que hay un A, pero nos vamos directamente al B. El tema que se cumpla la Constitución es una obligación que tenemos todos. No solo cuando la vulneración es directa, sino cuando la vulneración es colectiva. Tenemos esa obligación que obviamente se traduce también en un derecho para poder excitar a los órganos jurisdiccionales que conozcan esa vulneración del texto constitucional. Yo creo que es mucho más práctico si lo podemos ir viendo a nivel gráfico. Yo insisto, son tres términos que ustedes no tienen que olvidar. El principal, que es defensa. Vamos a defender la Constitución y el texto constitucional a partir de dos premisas. Uno, que va a ser la protección constitucional. Esa protección constitucional van a ser instrumentos jurídicos. ¿Por qué son instrumentos jurídicos? Porque están contenidos en el texto. Ahí señala cuál es la competencia de cada órgano que constituye ese engranaje y ese andamiaje del Estado.
Y vamos también a defender a la Constitución a través de garantías constitucionales. Lo que pasa es que son dos niveles distintos. Ya espero poder ir dándole respuesta a tu planteamiento, Enrique, sobre cuándo se activa una y la otra. Yo solo te quiero pedir, porque sé que estamos en un nivel incipiente también del conocimiento procesal, pero los órganos jurisdiccionales no actúan de oficio, salvo que haya conocimiento de un hecho que sea perseguible de oficio a través del Ministerio Público, porque eso se da particularmente en el derecho penal, y de hecho la Constitución mandata que el Ministerio Público ejercita la acción pública penal, y al ser pública es de oficio, pero hay un catálogo de delitos que tienen esa categoría. La excitación procesal es a instancia de parte. Son muy específicos los juicios y los procesos en donde un órgano jurisdiccional va a actuar de oficio. La excitación, insisto, del control jurisdiccional sobre cualquier discusión jurídica va a ser por exaltación de partes, porque alguien está planteando una acción. Y esto se enerva más en el tema constitucional. Hay ciertos órganos que tienen esa facultad de plantear acciones de índole constitucional, y en este caso me refiero específicamente a la Procuraduría de Derechos Humanos, porque son los encargados de garantizar todos los derechos que se encuentran contenidos en el texto constitucional. Pero no es que la Corte actúe de oficio. Tú decías, por ejemplo, si no me dejan participar en el tema político, entonces la Corte actúa. Sí, pero solo porque tú estás planteando una acción. Y es una acción que tiene que haber cumplido con ciertos principios que vamos a ver en lo específico cuando veamos el proceso constitucional de amparo, sobre la definitividad, la temporalidad, la legitimidad de las partes. Dime, Enrique. Perdone, licencia, es que también leí yo que existe una fiscalía de derecho constitucional, algo así del Ministerio Público. Esta fiscalía también entra dentro de la protección a la Constitución. Bien, ustedes, este es un tema muy particular y vamos a hacer un paréntesis, es chiquito. Antes de las reformas de las normas como consecuencia de la firma de los acuerdos de paz, la estructura de ciertos organismos era distinta. Y la Fiscalía, un Ministerio Público, era una parte de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación tenía 4 secciones: consultoría, defensoría, menores y fiscalía. El sistema penal, de hecho, era distinto. Yo todavía estudié en ese sistema. Ya entrada en la carrera fue que se activó el sistema acusatorio, pero el sistema era distinto, era inquisitivo. Y sí, había cierta participación de la Procuraduría General de la Nación a través de su sección de Fiscalía. Cuando se aprueba la nueva, imagínense nueva, y estamos hablando casi 26 años por ahí, en 1994 creo que se activó ya en términos procesales en el 96, cuando se aprueba el nuevo, ya 26 años, el Código Procesal Penal, se le saca a la Procuraduría General de la Nación la sección de Fiscalía. ¿Por qué? Porque la nueva Constitución de 1986, en efecto, regula el Ministerio Público con funciones de órgano que tiene, añeja de manera exclusiva la acción penal del Estado. Entonces sacamos esa parte de la Procuraduría General de la Nación y se crea por norma constitucional como un órgano específico el Ministerio Público y Fiscalía General de la Nación para el ejercicio, insisto, de la acción penal del Estado. ¿Qué ocurre? Que se llevan la sección de amparos. Y en muchas de las normas, y de hecho particularmente en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, una de las partes dentro de los procesos constitucionales es el Ministerio Público. Pero es bien particular, porque si ustedes analizan esta función del Ministerio Público, ustedes la tienen de hecho en casos que no necesariamente son de competencia penal. Ahí hay, yo les podría decir, ciertas falacias que se dieron por no haber modificado leyes de manera integral.
no es que el Ministerio Público sea el peticionario en todas las acciones. Se le corre audiencia porque así señala la ley de amparo, pero no necesariamente son procesos penales. Ellos tienen participación también en casos laborales. Tienen a veces, bueno, de hecho tienen participación en todos los amparos, porque por disposición de la ley de amparo se le corre audiencia a una sección específica, que es la sección de amparos y de constitucionalidad del Ministerio Público. Yo sé que esto es un poquito complejo porque uno dice, bueno, ¿y qué hace el Ministerio Público opinando en un caso cuya naturaleza es laboral? Si la función del Ministerio Público es eminentemente penal. Yo infiero, porque nunca formé parte de esta unidad específica del Ministerio Público, pero infiero que en efecto en esa unidad hay profesionales especializados para cada una de las ramas en donde ellos hacen esas evacuaciones. Pero es porque esa era una parte de la Procuraduría General de la Nación que se fue con este nuevo diseño constitucional. Yo sé que lo vas a ir entendiendo mejor, Enrique, con el desarrollo que vamos a hacer ya de la explicación de cómo se lleva a cabo un proceso como una garantía constitucional. Yo insisto, la finalidad de la clase de hoy para mí se centra en dos temas. Vamos a tratar de ir adelantando en la presentación, porque cuando hablamos de la protección constitucional, deberíamos de hablar no solo de estos controles que se tienen entre poderes, ese control que tiene el organismo legislativo sobre el organismo ejecutivo, ese control que tiene también sobre, que eventualmente tiene también el organismo judicial en el tema de los antejuicios, ese control que se tiene en el diseño presupuestario. O sea, hay un juego de balance entre los tres organismos del Estado, que en ese juego de balance encontramos una protección constitucional, porque son ellos los que deben de garantizar que en este sistema político vaya funcionando cada uno de los órganos que conforman el Estado. Por eso este diseño lo vamos a encontrar de manera específica en el apartado dogmático de la Constitución. Cuando hablamos nosotros de esta defensa de la Constitución, vamos a hablar que hay posturas conservadoras y posturas dinámicas. La finalidad desde la postura conservadora es que se pueda conservar, valga la redundancia, la normativa constitucional, poder prevenir su violación y poder prevenir también o reprimir el desconocimiento que se tenga del texto constitucional. Cuando hablamos de esta defensa desde la perspectiva dinámica, es poder hacer que el análisis de la Constitución vaya evolucionando. Y esta defensa de la Constitución la vamos a lograr a través de la interpretación constitucional. Y la interpretación constitucional se da a través de los fallos que se hacen en todos los procesos que se siguen cuando se activa una garantía constitucional. A mí me gustan las apreciaciones que ustedes hacen y las dudas que plantean, porque a partir de ahí yo voy teniendo una lectura, digamos, de alguna manera un poco más clara de dónde están las falencias en el conocimiento de ustedes. Yo he advertido que hay un desconocimiento alto sobre la diferenciación entre un amparo, por ejemplo, y entre una acción de inconstitucionalidad. No es el momento en el que las vamos a abordar, pero les prometo que en eso nos vamos a enfocar. Dime, Edwin. Sí, licenciada. A ver, si de lo que nos ha explicado están las garantías constitucionales, las cuales están plasmadas en la Constitución. Así es. En la primera parte, ¿verdad? En la parte orgánica, en la parte dogmática. Cuando se viola una... No nos perdamos. Lo que tú vas a tener en la parte dogmática, por favor, son los derechos que te reconoce la Constitución. Son garantías, pero no garantías de defensa de la Constitución. No. O sea, lo que quiero terminar de plasmar mi idea de cómo la entendí es que cuando se viola una de esas protecciones constitucionales, ¿sí? Es donde entra y se activa la protección. Así es. Así es. Es donde se activa a través de un proceso. Garantía constitucional. Así es. Okay. Así es. Vamos a ver, planteamos una muy rapidita. Hay un principio, hay una garantía consagrada en la Constitución, un derecho consagrado en la Constitución, y es el del debido proceso. A toda persona en Guatemala
se le garantiza el debido proceso. ¿Y eso qué implica? Que los jueces, no importa cuál sea la instancia de conocimiento, hagan un debido análisis del caso en controversia que les es sometido a su conocimiento. Ustedes tienen una persona que, no sé, planteamos de pronto sea un caso de un homicidio, lo detienen, se inicia una investigación, se le lleva a juicio, se ventila en primera instancia, es de conocimiento del juez unipersonal, del tribunal de sentencia, y es condenado. Luego de la condena, uno de los derechos que garantiza la Constitución es que en todos los procesos hay derecho de recurrir, se reconocen 2 instancias. Yo activo ese derecho y presento una apelación de la sentencia. Si puede ser la sentencia fue condenatoria, yo la voy a apelar desde la perspectiva de la defensa, y como pasa en todos los juicios, y si la sentencia es absolutoria, yo la voy a apelar desde la perspectiva de la acusación, porque considero que el fallo debe haber sido de conformidad con lo que yo planteé. Y resulta ser que la sala, porque son los órganos colegiados, los que conocen en alzada, deciden confirmar esa sentencia que se dio en primer grado. En el sistema penal acusatorio, porque ahorita estamos enfocados en el sistema acusatorio penal, existe y se contempla el recurso extraordinario de casación. Entonces resulta ser que recurrimos ante la Corte Suprema de Justicia, específicamente a la Cámara Penal, y hacemos nuestras observaciones sobre la sentencia de la sala. Y le señalamos a la Corte Suprema de Justicia que consideramos que la resolución que emitió la sala es carente de fundamentación, eso me vulnera a mí el derecho a un debido proceso, porque si un juez no fundamenta ese procedimiento, eso vulnera el proceso. Yo no tengo elementos para defenderme si no encuentro una fundamentación. Puede ser que la Corte Suprema de Justicia diga, mire, yo considero que la evaluación que hizo la sala está ajustada a derecho. De esa sentencia en casación, puedes presentar acción constitucional de amparo, que es una acción muy particular en este caso, porque como es en contra de la Corte Suprema de Justicia y la sentencia que salga de un proceso de casación, se hace en única instancia ante la Corte de Constitucionalidad. Vamos a analizar eso también, porque no tenemos aquí chance de apelar, ya lo que emita la Corte de Constitucionalidad es la última instancia en la que podría recurrirse, y con decirles última instancia no les estoy habilitando más instancias, sino lo que estamos discutiendo aquí es la vulneración o la perspectiva que tengo yo de la eventual vulneración de un derecho constitucional que fue el del debido proceso, y se hace ahí un análisis. ¿Por qué? Porque tú estás excitando una garantía constitucional, es el amparo. ¿Por qué lo estás excitando? Porque consideras que se está vulnerando una garantía constitucional, que es el debido proceso. Yo quiero que vayamos viendo un caso, voy a trasladarles información directa de casos para que podamos ir viendo toda esta secuencia. Insisto, esta va a ser una falencia con la que nos vamos a ir atravesando, que es el desconocimiento de un proceso específico. Tenemos solo la teoría general del proceso, pero vamos a tratar de irla salvando. Víctor tenía una duda y también Rodolfo. Sí, Víctor. Sí, licenciada, buenas tardes. Una consulta. Usted planteaba de lo que las garantías realmente lo que hacen es de que no sea una violación a lo que es la Constitución. Así es. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, haciendo un preámbulo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay una candidata, ¿verdad?, que es hija de un golpista, y ella, por ejemplo, yo he oído algunos de sus discursos donde dice ella, ¿verdad?, que ella va a ser o va a pronunciarse para presidenta. Pero en la Constitución indica claramente que no puede ser hija de un golpista. ¿Qué sucede en esa situación? Solo por duda, pues. ¿Qué sucede? ¿En qué términos? No entiendo mucho tu pregunta. Por ejemplo, o sea, si realmente es una prohibición que está en la Constitución escrita, ¿por qué ella está, por qué ella está diciendo que realmente ella puede llegar a ser candidata? No sé si es porque se está lo inventando o no sé, pues, o sea, esa es mi duda. No te sé decir. No te sé decir. O sea, tendría que ver el caso en específico.
pero no te sé decir, o sea, si ya tiene una sentencia de un órgano jurisdiccional que le dice que en efecto ha habido un análisis constitucional específico del caso del cual emana la prohibición, entonces sí podríamos discutirlo y podemos incluso discutir en la clase de la jurisprudencia. Bien, yo conocí hace poco un caso, ojo, yo les voy a hablar acá a ustedes de casos ventilados, no puedo hablar de casos en trámite por la naturaleza de mi cargo. Pero, por ejemplo, hubo una discusión muy interesante de un caso ya ventilado. Hay una mujer, de hecho, que por cierto parte del debate fue el sexo, porque ella participa para un puesto de elección popular como alcaldesa. Y gana, fíjense qué interesante, es un caso bien interesante, porque ella gana ese espacio político y gana su equipo que ella tenía, ciertos escaños a nivel de concejales y ciertos escaños a nivel de síndicos. Ustedes saben que ahí hay una fórmula en donde entra también parte del equipo del que queda en segundo lugar. Bueno, lo interesante es que cuando ya el Tribunal Supremo Electoral, a través del registro de ciudadanos de la localidad donde ella se postuló, recibe una noticia muy particular, y es de que ella había sido condenada por la comisión de un delito contra la administración pública. Y miren qué interesante el caso. En efecto, ella ya había estado fungiendo en un cargo como alcaldesa también. Se le sigue un proceso por, no sé si fue malversación, peculado, no lo recuerdo, y es condenada, creo que a 2 años, que son transformados se les da una conmuta, se paga, no tiene cárcel, y se cumplen estos 2 años. Hay un documento que en tema penal, cuando se cumple una sentencia, los órganos jurisdiccionales emiten, que se llama habilitación, y le dicen, bueno, esta persona, y ojo, eso es en cualquier tipo de caso penal, esta persona ya está rehabilitada penalmente porque ya cumplió con su sentencia. Entonces participa. Pero resulta ser, y apúntenlo por si lo quieren verificar, que el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos señala que si una persona fue condenada por un delito en contra de la administración pública, no importando el plazo y no importando que sea de multa, no puede ser funcionario público hasta después de pasados 5 años. Y eso se llama inhabilitación específica. Ella estaba habilitada penalmente ya, porque ya había cumplido la sentencia, pero en materia específica para el desempeño de un cargo público, esta ley daba una inhabilitación. Entonces, fíjense qué interesante, porque la verdad es que participó y ganó, pero no tenía las credenciales para poder ejercer ese cargo. Entonces, la discusión se centró en, bueno, no le podemos dar el espacio político, se tiene que declarar vacante. Y ahí es donde ustedes van a ir viendo cómo se hace todo el desarrollo procesal. Porque su primera discusión es, bueno, me están vedando mi derecho de participar y ser electa, que es parte de la discusión que se da con el tema del finiquito. Y de participar y ser electa como mujer. Yo discuto mucho ese tema, porque aquí la connotación no fue el sexo, no fue si era hombre o si era mujer, fue que no tenía la habilitación específica para participar. Y resulta ser que en efecto el Tribunal Supremo Electoral, porque ojo, para llegar a la jurisdicción constitucional, para activar una garantía constitucional, ustedes tienen que demostrar que toda la justicia ordinaria no les dio respuesta efectiva y que les fue adversa o contraria. Ella hace su planteamiento inicialmente ante el Tribunal Supremo Electoral y le dice, mire, el registro de ciudadanos de la localidad no me da mi puesto, declara vacante mi espacio porque dice que yo nunca pude participar. Sin lugar la nulidad. Presenta un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dice, bueno, tienes razón, el Tribunal Supremo Electoral. Y luego de este amparo de la Corte Suprema de Justicia se lleva a la Corte de Constitucionalidad y la Corte de Constitucionalidad señala, sí, mire, en efecto, no podía darse su participación. Entonces es un tema muy complejo. Ella podría decir lo mismo que tú estás diciendo, bueno, pero es que tenía una habilitación porque ahora dice que puede participar. Pero en este caso en particular ella participó y el vicio se advirtió, se llevó a cabo el debido proceso y luego de agotadas todas las instancias se le dijo, qué pena, pero usted no puede tomar posesión del cargo porque tiene una habilitación específica.
de una ley que priva para este tipo de eventos, entonces no se puede. El punto que tú me planteas es interesante como para una discusión doctrinaria, pero habría que ver ya en concreto si hay alguna acción planteada. Eddie, me parece que también tiene una duda. Gracias. De nadie. Buenas noches, Ligda. ¿Me ¿Sí, escucha? Eddie? Sí, sí, claro. Yo lo que entiendo es de que prácticamente las garantías constitucionales, pues, es hacer valer lo que está en la Constitución, ¿verdad? Así es. Pero también yo tengo otra duda porque puede ser de que en algún momento también haya una suspensión de esas garantías. Así es. No sé si estoy bien, porque como así dice que hay tres, que son la ley de amparo, exhibición personal y la inconstitucionalidad de leyes, también creo que hay la suspensión de estas garantías. No sé si Vamos estoy a ver, bien sí, mira, pero ahí estamos hablando de dos asuntos que son bien particulares. Tú puedes tener una suspensión de garantías, pero dentro del marco de defensa constitucional, y vamos a ir paso a pasito, vente al artículo 138 constitucional, por favor, si tienes tu constitución ahí a la mano, ¿verdad? A ver, tú tienes derechos que están garantizados en la Constitución como ciudadano. Hablemos de los más elementales. Tienes el derecho a la locomoción, tú tienes el derecho a expresarte, tú tienes el derecho al trabajo, tú tienes el derecho a la educación, tú tienes el derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta ser que lo que tuvimos que vivir todos en el 2020, que surge la pandemia, ¿cierto? Y hay que tomar acciones para reprimir lo que pueda ocurrir ante una pandemia. Y ojo que te estoy hablando de uno de los escalones más elementales para la restricción de las garantías. Tú tienes primero los estados de prevención, luego vas a tener un estado de calamidad, luego puedes tener un estado de sitio, puedes tener un estado de alarma, un estado de alarma, perdón, un estado de sitio y un estado de guerra. Esos son mecanismos para proteger el orden constitucional garantizado en la Constitución, que no hace más que habilitar la eventual, ojo, eventual suspensión de garantías constitucionales. En efecto, como tú lo dijiste, las garantías constitucionales que están contempladas en la Constitución como derechos se pueden suspender, pero por esa misma protección que tiene la Constitución, hay un apartado específico, te decía, vente al 138 de la Constitución, que se llama limitación a los derechos constitucionales, y te dice cómo hacer. Usted lo va a hacer, pero lo va a hacer en un decreto gubernativo que tiene ese nivel. Tú estás invirtiendo ahí, el proceso legislativo no legisla, el Congreso legisla el Ejecutivo, no sanciona el Ejecutivo, sanciona el Legislativo, porque tú emites el decreto en el Ejecutivo y luego se lo mandas al Congreso para que sea él el que lo autorice, cuando el proceso legislativo es distinto. Entonces, sí hay una limitación a esos derechos fundamentales, pero es tan extraordinaria y se invoca básicamente para defender a la Constitución y al régimen que la Constitución garantiza. Si tú tienes un estado, por ejemplo, como el que se sufrió con el tema de la pandemia, que son estados de calamidad por salubridad, ¿qué fue lo que ocurrió? Y todos lo vivimos. Nos encerraron, o sea, nos limitaban el derecho a locomoción, nos limitaban el derecho de transitar, nos pusieron condiciones en el tema de la salud, nos pusieron condiciones incluso en el tema del trabajo, porque no podíamos ir a trabajar en las mismas condiciones, los que pudieron ir a trabajar, los que pudimos trabajar. Y la ley te señala cuáles son las condiciones específicas para hacer esa restricción o esa limitación de los derechos constitucionales. Eso está dentro de la categoría de los medios de protección constitucional. De hecho, se dieron sendas acciones de amparo a esa limitación de las garantías. Porque vamos a ver, tú tienes contemplada aquí una garantía. ¿Cuál es? La garantía de la libre locomoción. Yo, un amparo en particular que recuerdo que se presentó
en función de la limitación de garantías, fue el que presentaron algunos abogados agremiados, indicando, ¿y cómo hacemos los abogados para salir a defender a nuestros clientes si hasta cierta hora no se nos permite la locomoción? Entonces, presentan amparo porque consideran que en efecto se está limitando la locomoción, pero de alguna manera también se está limitando el derecho a acceder a una defensa efectiva. Porque en los casos penales que se dieron, de pronto, fuera de horario, no tenían los abogados un acceso directo porque no podían salir de sus casas. Y de hecho, esa fue una de las cuestiones que se contemplaron para modificar en los estados de calamidad. Se les permitió a los abogados que pudieran demostrar que estaban en ejercicio y que iban a asistir a un cliente, que pudieran tener movilidad para este tipo de circunstancias. También se relajó bastante para el tema de los médicos, porque es acceso a la salud. También se relajó bastante para el tema de los líderes de culto religioso, para los pastores, los curas, etcétera, etcétera, porque es un tema de acceso al tema religioso. Entonces, eso está dentro de la materia de la protección de la Constitución. Dime, Enrique. Licenciada, una última pregunta, ahora sí. Para eso estamos. Para activar entonces esta garantía constitucional debe de existir con anterioridad un proceso en la vía judicial, ¿verdad? O sea, por ejemplo, se emite una condena, después de esa condena yo apelo, si no me resuelven, presento una casación, y ya si no me resuelven, ya entonces ya voy a la Corte de Constitucionalidad. Eso es. Entonces, según la ley de amparo, mira, la Corte y bueno, los juzgados que tienen materia para conocimiento de acciones de amparo, una de las primeras premisas que tiene que verificar es el agotamiento del principio de definitividad. Es decir, que tú no estás siguiéndote al reclamo constitucional sin haber agotado todo un proceso. Hay ciertas excepciones y es cuando existe una amenaza a la vulneración y tienes que comprobarle al tribunal que esta amenaza es mucho más gravosa que el hecho que no se conozca esa acción. Pero el amparo, como acción de resguardo y protección, si no hay una amenaza, es en efecto lo último que tú puedes plantear en el sistema jurídico guatemalteco. Tienes que haber agotado la definitiva. Miren, uno de los casos que se dan con mucha incidencia en la Corte, por ejemplo, son personas que llegan y dicen, mire, fíjate que mi papá se murió, o mi mamá se murió, o no sé, algún miembro de la familia, y estamos viendo el proceso sucesorio. Y resulta ser que en el sucesorio, yo me acordaba que esta finca era de mi papá, pero cuando fui a ver al registro, resulta ser que no. O sea, la vendió, así aparece, pero yo estoy seguro que no lo vendió. Y casi que le puedo asegurar que esta firma no es de mi papá. Entonces, yo planteo un amparo contra el registro de la propiedad para que cancelen esa inscripción. Ese es un tema de mucho debate, porque si yo considero que en una escritura pública hay un vicio en el consentimiento y ese vicio, o hay algún punto que pueda discutir de nulidad del documento, la vía es la vía civil. Yo puedo redarguir de nulidad ese instrumento y señalarle a los órganos competentes que se haga una investigación preliminar, y con eso no me refiero al Ministerio Público, me refiero a activar un proceso ordinario civil de nulidad de instrumento público antes de llegar a la instancia jurisdiccional. Si lo que yo tengo es una duda, ves que no sé si mi papá lo firmó, entonces voy a discutirlo a la justicia ordinaria, pero yo no puedo decir de entrada que una inscripción registral por una duda sea ilegítima, diciendo de alguna manera, ilegal. Uno tiene que ir y demostrar por qué su papá no la pudo haber firmado y por qué necesariamente usted tenía que saber si su papá lo había vendido o no. Hay un derecho de defensa del comprador. Pues, ¿cómo voy a anular una inscripción si el comprador tiene ese chance de defenderse en primera instancia y demostrar que ese negocio jurídico se ventiló? El principio que priva, sí, es el principio de definitividad. Yo tengo que demostrar que en contra de esa acción que yo voy a plantear, no existe ningún procedimiento distinto en la jurisdicción ordinaria, salvo que haya una amenaza inminente
y la ley considera cuáles son los casos en los que el tribunal que está conociendo en amparo puede calificar este tema de la amenaza inminente. Dime, Jorge Mario. Licenciada, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, claro. Miren, entonces para concluir, ¿verdad? Porque está un poquito... Hay moya, ¿eh? Entonces, vea, cuando nosotros hablamos sobre lo que son la protección de la Constitución, es toda la Constitución en general, ¿o me equivoco? Sí, es toda, claro. Es toda la Constitución porque en ella se encuentran básicamente protecciones sociales, culturales, de todo, ¿no? Pero Todo. cuando nosotros hablamos sobre las garantías constitucionales, es un apartado de la Constitución que Así es. establece el ámbito procesal en el caso de que órganos del mismo Estado violenten estos mismos, ¿no? Así es. Y sabes que no Claro. necesariamente, te voy a decir algo que es interesante con tu planteamiento. En algunas oportunidades no son necesariamente órganos, ¿sabes? En algunos órganos del Estado. En alguna oportunidad son incluso instituciones o instancias que ejercen función pública. Te voy a poner un ejemplo. ¿En Guatemala la educación es pública o no, Jorge? Sí, es Sí, pero resulta ser que algunos padres firmamos convenio con algunas entes de enseñanza privada y nuestros hijos reciben educación privada. Pero esa es la excepción. Aunque muchos creamos lo distinto, la educación en Guatemala es pública, ¿cierto? Ahora vamos a ver, alguien me dice que no la logra leer, la voy a abrir más. Pero resulta ser que hay ciertos colegios que de la nada deciden que los niños ya no estudian ahí. O te dicen, no, sabe que su hijo se portó muy mal, yo el otro año ya no se lo inscribo y te lo dicen a mediados de diciembre o a mediados de enero, cuando ya están las inscripciones. Hay muchos casos en donde se acciona en amparo porque un ente privado te está coartando un derecho. De acuerdo, yo tengo la obligación de pagarle, pero usted tiene la obligación de educarlo. Y no me puede decir a esta altura del partido que no va a permitir que mi hijo se eduque, porque teníamos un contrato. Ese es un caso, por ejemplo, en donde tú no ves una controversia necesariamente con un ente público, porque tienes esa función que se está desarrollando a través de un ente privado. Yo sé que esta clase es particular porque ya les viene la otra, y esta es la parte que yo les voy a adjuntar. No quisiera entrar en tanto detalle con los medios de protección constitucional, porque son más de derecho constitucional, ya los vimos. Vamos a tratar de agarrar un espacio pequeño para irlo detallando. Hoy lamentablemente nos atrasamos media hora para poder ver eso. Lo voy a tratar de dar condensado antes de entrar en materia con el amparo. Pero quisiera que para la próxima clase, y miren que esa sí va a ser exigencia, porque les voy a empezar a preguntar, lean esta parte que les voy a adicionar a la presentación, porque no está contenida en el programa y no creo, de verdad, por experiencia, que podamos avanzar en el conocimiento de una acción o de una garantía constitucional si no conocemos la competencia, si no conocemos ante quién lo vamos a plantear. Ese es uno. Pero otro, estas partes de la presentación, guárdenlas y péguenlas en cada código procesal penal que tengan, porque esta competencia es transversal en todo el ejercicio de cualquier proceso. Ustedes en todos los procesos van a ver, como tienen ahí en la presentación, tribunales menores, que ahí están difuminados en un gris pálido, van a ver tribunales de primera instancia, cortes de apelaciones, y esa TC significa tribunales de lo contencioso también, y van a ver a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué a esto le nombro justicia ordinaria? Porque es ahí donde se ventilan los juicios. En primera instancia, en apelación o casación. Esa es la justicia ordinaria. Pero resulta ser que pueden continuar con la justicia constitucional a través de una acción constitucional de amparo. Y entonces ahí vamos a tener competencias muy específicas. A la Corte de Constitucionalidad como un tribunal extraordinario que conoce en única instancia, y también a tribunales extraordinarios que van a ser los juzgados de primera instancia, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, dependiendo de la competencia. ¿Y a qué me refiero con la competencia? La Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad les dice a ustedes, si es tal órgano, ¿quién conoce del amparo? Si es tal órgano, ¿quién conoce del amparo? Y entonces vamos a ir viendo cómo, dependiendo de quién sea, en contra de quién presento yo la acción, así va a ser el tribunal que va a ser competente. Pero este conocimiento de las competencias, insisto, a ustedes les va a servir
absolutamente en todos los procesos, sean estos civiles, laborales, penales. Vamos a ir viendo para la próxima clase la integración. En el artículo 11 de la Ley de Amparo van a conocer ustedes cuál es la competencia de la Corte de Constitucionalidad. En el 12, la competencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo hace a través de su Cámara de Amparos. En el artículo 13, la competencia de las salas de las Cortes de Apelaciones. Y en el artículo 14, la competencia que tienen los jueces de primera instancia. Vamos a meter un poquito más a la parte procesal para que ustedes vayan conociendo. No hay juez menor, insisto, no hay un juez de paz con competencia de amparo. Nunca se presenta un amparo para competencia de un juez menor. Y si lo reciben, lo tienen que enviar en alza inmediatamente, porque ellos no son competentes para conocer acciones constitucionales de amparo. Entonces, insisto, ¿esto a ustedes les va a servir? Sí, por supuesto, yo les voy a proporcionar esta parte porque esta es adicional a la presentación, y si quiero que la tengan por lo menos revisada para que vayamos entendiendo. Lo que yo pretendo en la próxima clase es que ustedes vayan conociendo estas reglas de competencia, porque solo le quitamos la competencia de amparo, la competencia de la Corte de Constitucionalidad, y va a ser la competencia en todos los demás procesos. Vamos a ver cómo está integrada en específico la Corte de Constitucionalidad, cuando se integra en su pleno de 5 magistrados, cuando se integra en su pleno de 7 magistrados, que son los casos que se conocen a través de 7 en pleno. Vamos a conocer también la integración de cada uno de ellos y cómo se hace esta integración. También es fundamental, insisto, que conozcan las competencias de los distintos órganos y esta en particular, cómo se integra la Corte Suprema de Justicia. Es impresionante, ustedes son estudiantes, pero impresionante que a veces hay abogados que no saben en dónde tienen que ir a presentar una acción o una demanda. Yo necesito que ustedes conozcan esta distribución, cómo se distribuyen los juzgados de paz o jueces menores, cómo se distribuyen los juzgados de primera instancia y las salas de la Corte de Apelaciones, y cuáles son las competencias de las cámaras que tiene la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros entramos con ese conocimiento general, y no sé para quienes practiquen deportes o les guste, yo que soy una fanática del fútbol, uno dice, ay, qué buen jugador, sí, pero es que este es delantero. No es volante de contención, ni es portero, este es delantero. Entonces uno tiene que entender, primero, cuál es la especialidad de cada quien y en qué parte del campo juega. Si nosotros logramos entender de entrada cuáles son las competencias que tenemos en ese tablero y qué es lo que cada uno de estos órganos conocen en sus distintas instancias, va a ser mucho más fácil, no va a ser completamente fácil, porque creo que nos va a hacer más expedita la ruta para que podamos entender cómo se hacen los planteamientos. Entonces, esta parte, por supuesto, que está un poquito más desarrollada, ustedes van a ir viendo cómo se integra la Corte Suprema de Justicia, que no es lo mismo que hablemos de Corte Suprema de Justicia y organismo judicial, ahí van a entender por qué, cómo es que se van integrando, qué cantidades hay, cuáles son sus conocimientos en cuanto a las competencias de la jurisdicción ordinaria o justicia ordinaria y cómo se distribuye. Para luego entrar ya de lleno al conocimiento de las acciones de amparo y ya más adelante vamos a ver las acciones de inconstitucionalidad. Yo nuevamente les ruego 1000 disculpas por el atraso de hoy, lo vamos a compensar sin duda en la próxima clase para que puedan entrar ya ahora a la segunda. Jorge Mario, ¿tú tenías una duda? Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. De nada, Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.